y agradecer a ONG FIMA, a la Friedrich Ebert Stiftung y a la Universidad de Chile por la organización del abuso socioambiental y de este curso en particular. Tengo el honor entonces hoy de presentar a Mariana Calcañi, que estará conduciendo el módulo de economía feminista de este curso. Ella es socióloga de la Universidad Católica y máster en gobernanza ambiental de la Universidad de Freiburg. Actualmente cursa el doctorado en sociología de la Universidad Libre de Berlín y su trabajo de investigación doctoral explora el rol de los movimientos sociales de justicia alimentaria en desafiar el sistema agroalimentario global. Cabe destacar además que es cofundadora del Centro de Análisis Socioambiental, CASA, que es institución amiga de FIMA, así que tenemos una invitada un poco de la casa hoy, así que feliz de tenerla otra vez y de dejarla con ustedes para que nos oriente en esta materia para muchos y muchas desconocidas. Así que muchas gracias por estar aquí hoy día, Mariana, y esperamos que sea una excelente clase. Gracias, Santiago, gracias a FIMA, gracias a la organización y todas las personas detrás de la Universidad Socioambiental. Es un honor estar acá. Y gracias a ustedes, a todas quienes están conectados, interesadas también en esto como de pensar nuevas economías, nuevas formas de organizarnos, de organizar nuestra vida en el mundo. Bueno, yo preparé una clase bastante introductoria a lo que son las economías feministas y también una patita como de economía feminista ecológica. Entiendo que el lunes tuvieron una clase de economía ecológica, entonces también esto creo que viene a complementar bastante bien esa perspectiva. Y, y bueno, hay como harto, tal vez algunas personas que están más involucradas en la perspectiva feminista les va a parecer un poco como lugares comunes, o sea, como que está como está bien nivelado para que haya gente que tal vez nunca ha escuchado lo que es el feminismo, y otras personas que también me pueden ayudar a complementar ciertos contenidos de esta clase. Y por favor vayan haciéndome preguntas, si quieren me pueden interrumpir o levantar la mano, tal vez ahí Santiago me puede ir ayudando como en recolectar las preguntas a medida que vayan surgiendo, porque yo creo que como yo voy a estar compartiendo pantalla, va a ser un poco difícil para mí ver como las reacciones y las preguntas que vayan saliendo. Habiendo dicho esto, me encanta que hayan llegado hoy día hasta acá. Muchas gracias por darse el tiempo de venir a escuchar un poquito de lo que quiero compartir hoy día. Y bueno, como les contaba, yo estoy ahora habitando el territorio del sur de Alemania, en una ciudad que se llama Freiburg, que me acoge hace 7 años ya. Una ciudad en la mitad de la Selva Negra, así que estoy rodeada de bosques y estoy muy agradecida de poder estar acá hoy día con ustedes compartiendo un poco de esto. Y también desde sus territorios y desde sus ciudades les quiero primero invitar a una pequeña como respiración profunda y pensar en desde dónde están, desde dónde nos acompañan, y quiénes hicieron posible que ustedes estén hoy acá. Entonces, tal vez pueden ir trayendo a sus ancestros, y no solo sus familias y sus personas que tal vez los han cuidado y han permitido que ustedes que hayan crecido y estén hoy día acá, sino también todos los seres vivos, las distintas especies, los distintos ciclos de vida que han permitido que todos estemos conectados, los distintos minerales, los ciclos del agua, del carbono. Hay mucha vida que nos sostiene. Entonces, con eso en mente, hoy día les quiero traer
esta invitación que es un poco a repensar cómo nos cuidamos y cómo cuidamos el lugar donde estamos habitando. Y esa es un poquito la invitación de la economía feminista. Entonces, ¿me confirman, porfa, que se vea bien? Sí, se ve bien. Súper, muchas gracias. Yo como que veo dos presentaciones, no sé por qué. A ver, un momento. Nosotros, Mariana, estamos viendo todo bien, pantalla Ah, ya. completa. Sospechoso. A ver. Ahora ya no. Ahora no, claro. Eso es. Ahí sí. Súper. Entonces la agenda hoy día es pensar un poco en nuestro momento del mundo, en el mundo, el momento que estamos habitando, hablar un poco de economías ecológicas, feministas, después adentrarnos un poquito más en economías feministas ecológicas y luego reflexiones al cierre. Y para partir, me gustaría partir con esta pregunta que tiene que ver con desde dónde llega el pensamiento feminista, cuál es la historia y dónde nos sitúa. Porque obviamente el pensamiento feminista o la lucha feminista es una lucha de larga data que no parte necesariamente con las luchas sufragistas, por ejemplo, ni siquiera con las luchas llamadas feministas de por sí. La lucha por la equidad entre hombres y mujeres, por la lucha de la igualdad entre las personas, o sea, es de larga data y no siempre ha sido liderada necesariamente por personas que se hayan denominado feministas, pero que sí podemos reconocer en ellas como una misma preocupación por reconocer el hecho de que las personas, independiente de sus diferencias, de género o de etnia o de raza, entre comillas, y después vamos a hablar un poco más de eso, o de territorialidad, etcétera, todas las personas tienen derecho a una vida digna. Y las preguntas de los feminismos, en plural, han cambiado. Yo creo que desde en el contexto del siglo XXI, una de las preguntas fundamentales es darnos cuenta de nuestra posicionalidad. Este primer ejercicio que hacíamos, o que yo les invitaba a hacer, desde dónde estamos pensando hoy día el mundo, desde dónde observamos el mundo, no solo tiene que ver con nuestra experiencia individual, como sujetos que estamos tratando de, como que tenemos un punto de vista, digamos, sino también tiene que ver con una trayectoria de generaciones, de momentos históricos que nos han llevado a tener las interpretaciones que tenemos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta feminista, por desde dónde observamos el mundo, parte de la base de que no necesariamente todos observamos el mundo desde el mismo lugar. Esto es súper importante porque este es un primer planteamiento del feminismo que dice: no existe una realidad objetiva en sí, aprehensible, sino que el pensamiento feminista nos invita a darnos cuenta de que dependiendo de nuestro lugar en el mundo, y las feministas van a decir, desde nuestra posicionalidad, vamos a ver el mundo desde distintas maneras. ¿Qué implica esto? Implica que obviamente el de dónde observamos el mundo es un momento histórico, físico, emocional, por así decirlo, que nos sitúa. Entonces, es muy importante para las teorías feministas en general situarnos en este momento histórico, y luego, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que puede ser un momento de crisis socioambiental o bueno, de crisis civilizatoria, como muchas pensadoras latinoamericanas lo han definido. En ese contexto,
la pregunta feminista o una de las preguntas feministas importantes es, ¿qué vida merece ser vivida y qué vida queremos poner al centro? O qué vida en mayúscula, porque no una determinada vida, sino que qué tipo de vida queremos vivir y qué tipo de vida merece ser vivida. Entonces, situarnos en este contexto actual tiene que ver con darnos cuenta de que estamos habitando y estamos transitando una crisis socioambiental. Es un momento de alta complejidad, donde vemos que hay crecientes desigualdades, pero también es un momento de búsqueda de nuevos modos de habitar. Creo que este curso es un buen ejemplo de eso, de que estamos tratando de transitar a buscar respuestas a preguntas que son más grandes, ¿verdad? Que no solo tienen que ver como con una pregunta chiquitita por bueno, cómo me organizo en mi comunidad, sino que tienen que ver con, cómo nos hacemos cargo de este tremendo problema como es la crisis socioambiental, la que estamos transitando, y como hay distintas emociones que nos acompañan, ¿verdad? Incertidumbres, miedos, porque no sabemos realmente qué nos depara el futuro. Hay un dicho, no sé si es un dicho, pero como una forma de interpretar el mundo que entiendo que viene y tal vez alguien en el público me puede, en el curso me puede como ayudar a la referencia, que la he tratado de buscar y no la he encontrado. Creo que es de las mujeres zapatistas, que ven el mundo con que el futuro está a nuestras espaldas y a nuestros ojos, al frente nuestro, está todo nuestro pasado. Entonces nosotros caminamos como con el futuro a las espaldas, con esta idea de que no sabemos muy bien cómo avanzar. Y que en el fondo nuestra trayectoria y la trayectoria de otras personas, el trabajo que han hecho otras personas, nos van guiando un poco el camino. Y en ese contexto, como ahora estamos en una situación de crisis socioambiental, da mucho como nervio, miedo, intranquilidad, incertidumbre, cambiar el rumbo de cómo hemos ido transitando, cómo hemos ido organizando nuestras economías, pero desde la perspectiva feminista es un momento donde las cosas como pueden cambiar de rumbo. Y es por eso que nos estamos haciendo esta pregunta por nuevos modos de habitar, nuevas economías, nuevas formas de organizarnos, etc. Entonces también en este contexto de miedo, complejidad, incertidumbre, hay esperanza, hay amor, y bueno, yo creo que hay también un deseo profundo por cambiar las cosas. Este es una imagen de, bueno, tal vez algunos la conocen, a ver en el chat si me pueden ir escribiendo. Como visión aymara, puede ser, entiendo que era de las zapatistas, pero voy a revisar que haya sido de las aymaras. Muchas gracias, Tania. Esta imagen es la imagen de, es un ejercicio sobre cómo visualizar el calentamiento global hasta la actualidad. Es como este gráfico hecho en resumen, por así decirlo, que es el cambio de la temperatura global desde los niveles preindustriales hasta la actualidad, donde ya estamos habitando un planeta con 1.2 grados Celsius de calentamiento global en relación a los niveles preindustriales. Como muchos de ustedes sabrán, hay un contexto global, cumbres climáticas y una emergencia global que nos insta a generar políticas para evitar que lleguemos al 1.5 grados Celsius de calentamiento global. O sea, tenemos 0,3 grados Celsius de margen, y me parece que esto nos da un sentido de urgencia sobre cómo debemos actuar y hacernos la pregunta de chuta, ¿cómo llegamos hasta acá?
y cómo cambiamos el rumbo. Y además de eso, me imagino que conocen ya esta figura de los límites planetarios. El Centro de Resiliencia de Estocolmo distingue 9 límites planetarios que son los que regulan el funcionamiento de la vida en la Tierra, y 5 de ellos ya han sobrepasado los límites seguros para operar. O sea, hemos ya superado 5 de los 9 límites planetarios al menos. Hay muchos de ellos sobre los cuales todavía no tenemos ni siquiera la posibilidad de medir. Entonces, ¿qué hacemos en este contexto de calentamiento global, crisis socioambiental? ¿Y cómo lo hacemos desde las ciencias sociales? Porque la economía y la sociología son ciencias sociales. A muchos economistas les cuesta asumir ese hecho, pero también la economía trae una perspectiva de cómo ordenar, cómo ordenamos nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, la pregunta del siglo XX giró en torno a la cuestión social, a la cuestión de las desigualdades y de la pobreza, y de cómo nos hacíamos cargo de superar esas desigualdades y superar las condiciones paupérrimas de pobreza en la que habitaban muchos seres humanos y que siguen habitando. No quiero decir que la cuestión social se haya superado, pero en este contexto la cuestión social se ha trasladado a convertirse en una cuestión socioambiental, que no puede dejar de lado la perspectiva ambiental y dar cuenta de este contexto de crisis climática en la que estamos habitando. ¿Por qué? Porque este contexto nos llama y nos interpela a generar cambios. Y la cuestión socioambiental es clave porque empieza a incorporar perspectivas sistémicas y de complejidad, dando cuenta de que no existe una manera o una visión de mundo que sea la única, la correcta, la imperante. No existe una sola variable por controlar o unas cuantas variables, sino que darnos cuenta de que de que los sistemas y el sistema mundo está interconectado, entrelazado. Hay muchas variables que funcionan de maneras que tal vez nunca antes pensamos. O sea, el pensamiento lineal se queda corto en el fondo para dar cuenta de todas las complejidades que estamos habitando y dar respuesta a cómo los procesos sociales y biológicos, químicos, físicos, ecológicos, etcétera, se organizan. Entonces la cuestión socioambiental abraza o acepta esta complejidad y trata de trabajar con ella en vez de simplificarla. Y desde la perspectiva feminista es muy importante no solo abrazar la perspectiva sistémica de complejidad, sino también reconocer que las desigualdades sociales no son desigualdades que se pueden sumar como números simplemente, sino que son interseccionales y que responden las unas a las otras de modos mucho más complejos de lo que creemos ver. O sea, ¿qué significa mirar desde una perspectiva de desigualdades interseccionales? Significa que el cuerpo que habita, por ejemplo, una mujer, es distinta, la experiencia que habita el cuerpo de una mujer es distinta a la experiencia que habita un cuerpo de un hombre, y aún más, si esa mujer habita en zonas rurales, o si pertenece a alguna etnia, o si pertenece a alguna comunidad racializada, o si es niña o adulta mayor, todas esas desigualdades son experiencias vividas de maneras mucho más complejas de lo que podemos entender como a simple vista. Entonces tenemos que hacernos cargo de que esas desigualdades realmente están entrelazadas y que
se hacen más complejas de superar, ¿verdad? Y pensando, obviamente, porque la pregunta feminista es por la superación de esas desigualdades, o el interés de la perspectiva feminista es por superar esas desigualdades. Entonces, ¿cómo las superamos? Bueno, primero, reconociendo que están interrelacionadas, que son interseccionales y que están entrecruzadas, que hay muchas variables que se entrecruzan y que eso nos da una experiencia vital diferente. Y luego la cuestión socioambiental nos llama a preguntarnos qué principios escogemos para evitar este nuevo contexto de crisis, lo que podemos llamar ya el siglo XXI, o qué imperativos éticos y morales como que nos funcionan para seguir habitando un mundo, y vamos a ver después también como qué mundo queremos cuidar. Y eso nos hace preguntarnos, por ejemplo, ok, ¿es el imperativo del crecimiento económico algo que está escrito en piedra o es algo que podemos repensar para los desafíos de esta época? ¿Existe una apertura hacia perspectivas post o decrecentistas, por ejemplo? ¿Necesitamos tal vez pensar en formas de redistribución y regeneración ecosocial? ¿Eso es algo que hace sentido o que queremos que sea una preocupación clave de este siglo, en este contexto global? ¿Necesitamos nuevas economías? Si es así, ¿para quiénes? ¿Y con qué propósito? ¿Y por qué? Bueno, ¿qué son las economías? Más allá de la definición clásica de diccionario, por así decirlo, yo les quería traer esta idea de que las economías son proyectos epistémico-políticos, es decir, son proyectos que tienen que ver con cómo interpretamos nuestra realidad y qué hacemos con esa interpretación, es decir, cómo la ponemos en práctica, por eso políticos, de cómo, en el fondo, cómo conocemos nuestra realidad y cómo ponemos en práctica ciertas políticas o ciertas formas de relacionarnos y de diseñar el mundo que queremos, pero como son proyectos epistémico-políticos, son contingentes. Es decir, que la manera en que son, como son ahora, como dieron respuesta a un contexto, a una preocupación específica, a una visión de mundo, a una perspectiva de ciertas personas que en cierto momento definieron, por ejemplo, cómo iba a ser la economía neoclásica o neoliberal en la que estamos habitando, pero como las economías en general son, si aceptamos esta idea de que son proyectos epistémico-políticos, esta idea también nos permite ver que son contingentes, es decir, que podrían haber sido de otra manera y podrían ser de otra manera. Es decir, no responden a una realidad única, verdadera, absoluta, sino que son una manera de interpretar la realidad y que busca la respuesta a cómo queremos vivir. Entonces la buena noticia es que podrían ser de otra manera. La pregunta es, ¿cómo queremos que sean? Y bueno, hay distintas escuelas de pensamiento económico. Este cuadrito a mí me parece como amoroso para entender algunas de las escuelas de pensamiento. Acá está, por ejemplo, y desde dónde vienen, como cuál es la problemática central que tratan de responder. Entonces, por ejemplo, la economía neoclásica y de comportamiento vienen desde una preocupación por la escasez, otras vienen desde una preocupación de las incertezas o de las preguntas por el poder o por el cambio. Y entonces acá nos situamos, y en esta clase yo creo que nos vamos a situar más que nada, bueno, en las economías feministas y un poquito también como ecológicas, como por acá, como para que se armen un mapa mental de dónde estamos situados. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en esto porque el lunes tuvieron ya la clase de economías ecológicas, pero las economías ecológicas, o sea, pensar en nuevas formas de, como en estos nuevos proyectos político-epistémicos, tienen que ver con cómo comprendemos la economía, la sociedad y la naturaleza. Entonces, si ven en este monito primero de los 3 círculos, este es como
el modelito clásico de, por ejemplo, cuando estamos pensando en sustentabilidad, las 3 esferas de la sustentabilidad: ecológico, social, económico, todo tiene que estar en balance, todo tiene que estar en equilibrio, y lo que va a decir la economía ecológica es, ok, ese monito no nos hace mucho sentido porque en realidad la economía no es del mismo tamaño que la sociedad y la naturaleza, y en realidad no son círculos como que se entrecrucen, sino que más bien hace más sentido pensar la economía como un subsistema inserto en la naturaleza. Y no solo inserto en la naturaleza, sino que la economía como subsistema de la sociedad y la sociedad como subsistema de la naturaleza. Entonces, un primer aporte de la economía ecológica es pensar en esta idea de embeddedness, de que estamos situados, de que estamos insertos, que la economía esté inserta de una sociedad y inserta en la naturaleza. Y una preocupación de la economía ecológica o de las economías ecológicas es que no solo buscan maximizar la utilidad, sino también reconocer que existen otras preocupaciones y otras metas. También hay un avance importante que tiene que ver con el reconocimiento de los límites planetarios y de los procesos económicos como procesos biológicos, físicos y químicos. Es decir, que en cualquier transacción económica vamos a encontrar implicancias a nivel biológico, a nivel físico, químico. Por ejemplo, imagínense la producción de este computador. ¿Cuáles son? No solo en el proceso de compra y venta, sino que en el mismo proceso de producción del computador mismo, con que todos estamos ahora conectados, hubo impactos, y hay impactos biológicos de distintas especies que se vieron afectadas, distintos ecosistemas que cambiaron, que tuvieron que transformarse, no sé, sistemas de transporte que tuvieron que hacer funcionar, que nuestros computadores llegaran a nuestras casas, etc. Entonces, todos los procesos económicos son parte de un sistema integrado donde también se incluyen procesos biológicos, físicos, químicos. Y habitamos un mundo que tiene límites biogeofísicos. Entonces, si reconocemos esos límites, también tenemos que preguntarnos cómo distribuimos todos los bienes y servicios que están a disposición y cómo asignamos estos recursos o estos bienes. Entonces, la preocupación ya no va a ser solo por maximizar la utilidad, sino también una pregunta por el respeto a los límites planetarios, distribuir y asignar recursos de manera no solo eficiente, sino también efectiva, justa, con respeto a los procesos ecológicos, etc. Entonces, algunos de los modelos son el Steady State Economy, la economía de la dona, Georgescu Roegen, ahí uno de los fundadores de las economías ecológicas, con Daly, John Martínez Alier también, y una versión más reciente es la propuesta de la economía de la dona de Kate Raworth, que me imagino ya vieron la clase anterior. Y entonces, ¿qué traen las economías feministas en este contexto, y por qué traigo el tema de las economías ecológicas antes? No por una explicación o sea, no por hacerle seguimiento histórico, porque no necesariamente se desarrollaron una antes que la otra, sino porque la economía ecológica, vamos a ver que comparte muchas de las críticas, o la economía feminista comparte muchas de las críticas que hace también la economía ecológica. Como les decía, en los fundamentos de las economías feministas está que los conocimientos son situados, que tienen que ver con esta pregunta por desde dónde observamos el mundo, y que por lo mismo están cargados de valor y de simbolismos. O sea que si reconocemos que toda nuestra perspectiva y nuestros puntos de vista están situados desde donde yo observo, desde la posición del observador, entonces puedo reconocer
que no existe una verdad objetiva, sino que vengo con una trayectoria que me acompaña, digamos, y que mi posición en el mundo no tiene solo que ver conmigo, sino que con formas de distribuir el poder, formas de cómo se distribuyó el poder, las relaciones económicas, sociales, ecológicas de todas las generaciones anteriores. Entonces, primero, uno de los fundamentos de la economía feminista, conocimiento situado, es decir, no objetivo. Segundo, que el género es una construcción social. ¿Qué significa esto? Que nadie nace mujer o nadie nace hombre, como va a decir Simone de Beauvoir, nadie nace mujer, sino que se llega a serlo. ¿Y cómo se llega a serlo? Porque nos enseñan cómo ser mujer o cómo ser hombre. Nos enseñan en función de ciertas conductas, ciertos roles, ciertas expectativas, que nos van como formando a lo que es una expectativa social del ser mujer y el ser hombre. Y también, una segunda derivada de esto es que si el género es una construcción social, no necesariamente tiene que ver con el sexo de una persona al nacer, y que pueden haber no solo hombres y mujeres heterosexuales, sino que reconocemos y se reconocen distintas orientaciones de género y también distintos cuerpos. Y eso es fundamental para dar cuenta, o sea, como si pensamos qué vida queremos construir y qué modelos económicos queremos pensar, ¿para quién estamos pensando esos modelos económicos? ¿Lo estamos pensando de manera inclusiva para todas, todes? ¿O estamos pensando en un tipo de persona específica, como vamos a ver que es el constructo de la economía neoclásica basada en el Homo economicus? No me voy a adelantar, pero vamos a llegar a esa crítica. Entonces, conocimiento situado y género como construcción social. Punto 3, la división social del trabajo. Es clave entender desde la perspectiva feminista que la división social del trabajo es un constructo social. Al igual que el género, la división social del trabajo se creó en un momento determinado, en un contexto histórico, en un momento en particular, donde hizo sentido para dar respuesta a ciertas problemáticas que teníamos como sociedad, hizo sentido dividir el trabajo productivo y reproductivo y asociar ciertos roles a esta división de productivo y reproductivo. Pasó que el género masculino y el sexo hombre fue asociado más al sexo masculino, o sea, al ámbito productivo, y lo femenino, la mujer, fue asociado a lo reproductivo, y esto ha traído y ha conllevado distintas formulaciones de estereotipos, expectativas y conductas asociadas a estos roles que explican o que nos ayudan a entender cómo ha estado organizada la sociedad hasta ahora en esta división social del trabajo, pero que, como les decía anteriormente, como es una construcción social, podemos desafiarla y podemos pensar que desde ahora en adelante no necesariamente tenemos que organizar nuestro trabajo de esta manera, en estos polos productivo-reproductivo asociados a género, masculino-femenino, a sexo. No tiene por qué seguir siendo así, digamos. Ha sido un constructo social que dio respuesta a una pregunta en particular y que fue un constructo social que fue funcional a ciertos tipos de individuos también. Entonces, una distinción que me parece importante hacer es que la economía de género es distinta a la economía feminista. La economía de género es una perspectiva que se preocupa por entender la posición económica de las mujeres y de la familia en la estructura como de producción. Y en este caso, por ejemplo, un clásico ejemplo es los análisis de brechas salariales, según sexo, hombre, mujer. Entonces,
¿Cuánto están ganando los hombres? ¿Cuánto están ganando las mujeres? ¿Cuál es el gap? ¿Cuál es esta brecha? Ah, bueno, podemos avanzar un poco más o menos en igualdad salarial, o en inclusión de las mujeres, o en cuál es por ejemplo, la diferencia entre los niveles educativos entre hombres y mujeres. Esa perspectiva de la economía de género es una preocupación que también pueden tener distintas escuelas de pensamiento económico. O sea, puede ser también desde la economía neoclásica que tengamos esta preocupación por la posición económica que están teniendo las mujeres dentro del orden socioeconómico. Pero la economía feminista va más allá porque busca cambiar las bases epistemológicas de cómo entendemos las relaciones económicas y las condiciones necesarias para sostener la vida, no solo la vida en la Tierra, sino que todas las vidas. No solo una vida en particular, sino que todas las vidas. Entonces esta distinción me parece clave porque no siempre que ustedes vean un modelito que incluya variables de sexogenéricas, digamos, vamos a estar hablando de economía feminista. No solo por incluir hombres y mujeres, o una distinción así como casi que usar el sexo como variable control, va a ser necesariamente una perspectiva feminista. La idea, además de los fundamentos que ya les comentaba de las economías feministas, es que las feministas integran el trabajo no pago en los análisis macroeconómicos y analizan los efectos de retroalimentación mutua de las esferas afuera y adentro del mercado laboral. Es decir, que se amplía esta visión, abrazando también esta idea de complejidad y de perspectiva sistémica, de que el ser humano no es un sujeto distinto adentro o afuera del hogar, sino que somos el mismo sujeto. Entonces, los distintos roles que podemos estar jugando al interior y al exterior del hogar forman parte de un mismo sistema que tenemos que entender, cómo se están distribuyendo nuestras cargas, cómo estamos organizando nuestras actividades, cómo estamos organizando nuestro tiempo. Entonces, por lo mismo, la valoración del tiempo tiene desde las economías feministas, adquiere una centralidad fundamental, porque el tiempo no es solo el tiempo que le dedicamos al trabajo, sino que es el tiempo que tenemos en la vida y cómo distribuimos todas las actividades en este tiempo a disposición. Y eso quiere decir también cómo respetamos los tiempos de descanso, de cuidado, de actividades más allá de las productivas y reconocidas en el mercado laboral como actividades pagadas. Y más allá de esta idea de que el ser humano es un ser que sale de su hogar y entrega un servicio en el mercado, así como un producto del trabajo, o sea, sale, trabaja y eso es un input, sino que las feministas van a reconocer, oye, para que ese personaje haya podido salir de su hogar a trabajar y entregar un servicio, alguien tuvo que como construir, cuidar y como producir ese ser humano. Entonces, ¿cómo nos preocupamos de todo lo que está pasando antes y durante todos los procesos de ser nosotros como seres humanos funcionales, entre comillas? Ahí nuevamente aparece el enfoque interseccional como un enfoque fundamental, porque las desigualdades de género conviven e interactúan con otras, de clase social, etnia, territorialidad, etc. Y las economías feministas entonces se han preocupado por distinguir que existen más actividades que solo el trabajo remunerado, reconocer esas otras actividades, y una forma de hacerlo es, por ejemplo, a través de encuestas de uso del tiempo y de distribución de responsabilidades. Entonces acá les quiero mostrar este modelo que desde mi punto de vista avanza bastante que es de CEPAL, avanza bastante en esta distinción de actividades humanas.
Lo clásico es como ver el trabajo como el punto A. O sea, trabajo o no trabajo, el trabajo es ocupación y producción de bienes para el autoconsumo. Pero si vamos un poquito más atrás, ¿cómo organizamos nuestro tiempo y cómo organizamos nuestros haceres, por así decirlo? Hay una distinción que es útil que CEPAL sugiere, que es entre las actividades productivas y las actividades no productivas. Y dentro de las actividades productivas hay trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Entonces, en el trabajo remunerado podemos ver trabajo en ocupación y actividades relacionadas o trabajo para el autoconsumo de bienes. Y en el trabajo no remunerado reconocemos el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados y el trabajo no remunerado para otros hogares, comunidades o voluntariado. Entonces, todas ellas son reconocidas como actividades productivas. Entonces se amplía la visión, se hace como un zoom out, a ver que el trabajo no es solo actividad remunerada, sino que también es actividad no remunerada. Y además existen... ¿Sí? ¿Hay una pregunta? No, Parece que no. al parecer hay un error, no me voy a silenciar. Bueno, entonces... y luego hay actividades también que no son productivas, que son actividades personales que nos permiten vivir y convertirnos en quienes somos. Aprendizaje, estudios, convivencia social, medios de comunicación, cuidado personal y el descanso también. O sea, todas estas actividades no productivas también son actividades humanas que deben ser reconocidas y deben hacernos entender que no somos solo trabajo y no somos solo cuánto ganamos. Entonces, con esta distinción a la base, CEPAL se propuso medir cuánto tiempo se destina al trabajo total, remunerado y no remunerado. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un cuadrito sobre, que está hecho en base a las encuestas de uso del tiempo, que no son comparables entre sí porque, bueno, ahí y entiendo que este documento quedó a disposición de ustedes también, y si no se los puedo compartir después. Pero no son comparables entre ellos porque no son... las encuestas de uso de tiempo en los países se diseñan al interior de los países y no son comparables entre ellos. Son con distintos indicadores. Aún así, nos da más o menos una idea, por ejemplo, de... no sé, vamos a Ecuador, por ejemplo. En naranjo oscuro está ya hombres y mujeres en naranjo oscuro y en calipso o en celeste oscuro, el tiempo de trabajo no remunerado. Entonces, si vamos a Ecuador, podemos ver que alrededor de 38 horas más o menos de tiempo, horas a la semana de tiempo no remunerado realizan las mujeres en Ecuador. Luego los hombres realizan alrededor de 10 horas semanales de trabajo no remunerado. En cambio, las mujeres en horas de trabajo remunerado realizan entre 15 y 18 horas más o menos, versus los hombres que realizan más de 40 horas de trabajo remunerado. Sí. ¿Qué es lo que posibilita que los hombres estén trabajando más o que estén usando más tiempo de trabajo remunerado? Bueno, están usando también menos tiempo de trabajo no remunerado. Entonces ahí vemos cómo se siguen expresando desigualdades sexogenéricas, ¿verdad? Porque en este cuadrito no estamos observando las distintas identidades de género. Estamos solo observando diferencias sexogenéricas. Pero con esta patita como un poco más avanzada de la distribución del uso del tiempo. Y ahí ustedes pueden ver sus países y las desigualdades que se expresan muy claramente entre hombres y mujeres. Y entonces ya la tercera derivada de esta situación es dar cuenta de que los trabajos no remunerados
están efectivamente teniendo una importante contribución a las cuentas nacionales, que no está siendo medida. Y este ejercicio, más o menos, sí, como informal, porque no todos los países lo miden de manera, no tienen cuentas satélites oficiales, solo tienen cuentas satélites oficiales Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. Pero aún así, y en función de las encuestas de uso del tiempo, se ha llegado a la conclusión de que el aporte económico del trabajo no remunerado, ya sea de hombres o mujeres, equivale a un 20% del PIB de los países, más o menos. Y el 70% de este aporte lo hacen las mujeres. Entonces ahí nos damos cuenta de todas las cosas que no entran en esta perspectiva tradicional neoclásica de cómo estamos midiendo el desarrollo económico, por así decirlo. Una de las principales ocupaciones de las mujeres, voy a volver acá, de las actividades productivas y del trabajo no remunerado de las mujeres, y una preocupación de las feministas y los feminismos en general, es que mucha o gran parte del trabajo no remunerado se va en esto, se va en trabajo doméstico o trabajo de cuidado, o trabajo de cuidado para otros hogares. O sea, todo esto que vemos acá, que el mercado no contempla, es lo que llamamos trabajo de cuidados, y es una preocupación importante porque en general es una carga que recae sobre las mujeres, dado este modelo capitalista, patriarcal, colonialista, etcétera, que tiene, podemos ponerle varios apellidos, pero que ha invisibilizado el trabajo de cuidados de las mujeres. Entonces, ahora me gustaría como que nos tomáramos un ratito para hacer un pequeño ejercicio, una reflexión grupal. Les cuento. Hay un foro que se llama Reddit, que tal vez algunos lo conocen, donde hace un par de años apareció esta publicación de una señora que es madre de una mujer de 29 años, lo voy a traducir, que la pregunta es, ¿am I an asshole? Como, ¿soy boluda? O no sé cómo se puede traducir en todos los idiomas, como en Chile sería como, ¿soy yo la weona? Bueno, es muy tonto lo que estoy diciendo. Ella dice como, ¿soy yo la boluda por no hacer de niñera de mi nieto sin cobrar? Entonces, el caso, ella escribe en este foro como público para ver la opinión de la gente. Ella dice, mi hija tiene 29 años y un hijo de 1 año, pronto volverá a trabajar. Trabaja 5 días a la semana, unas 7 u 8 horas al día, de 7:30 a 3, y me ha preguntado si yo estaría dispuesta a cuidar a su hijo 2 o 3 días a la semana. Por supuesto que estoy dispuesta a pasar tiempo con mi hijo, pero le expliqué que me gustaría que me pagara $12 la hora. Ella entendió mi necesidad, pero luego me rebajó, pidiendo $10 la hora, porque afirma que no puede pagarme con su sueldo, donde ella gana $22 la hora. Ella dice, yo no soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí misma, y creo que ella debería entender que yo estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde la casa. Y si voy a estar renunciando a este tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar ese tiempo que estoy renunciando a mi trabajo. Mientras trabajo en casa, no puedo trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo. Ella dice que solo 2 o 3 veces a la semana, que los padres de su marido también hacen de niñeros los otros 2 o 3 días mientras ella trabaja, y que ella se encargaría de la comida. Y ella dice, quiero a mi nieto, pero como ya he dicho, no soy una niñera. Entonces, ella está preguntando, ¿soy yo la tonta de trabajar sin cobrar o qué? Pero por cuidar al nieto. Entonces, esto, bueno, nos trae una serie de reflexiones sobre qué es el cuidado y cuánto valor le damos al cuidado. ¿Quién hace el cuidado? ¿Cómo se distribuye? Etcétera. Entonces, para eso, tenemos un ratito, unos 10 minutitos para... Sofía me va a ayudar ahí a hacer grupos de discusión en salas pequeñas, entre 4 o 5 personas,
para que conversemos y después se habla el plenario también para compartir cuál es el valor de los cuidados y qué opinan ustedes del planteamiento de la mujer del foro. Entonces, con eso, si no hay preguntas, tal vez hay preguntas antes de esto, o nos vamos directamente a la actividad. No veo manitos. Parece que no hay pregunta. Súper. Entonces, le pido a Sofía, porfa, que haga las salas y, y volvemos en 10 minutitos a compartir cuál han sido sus reflexiones. ¿Cuál es el valor de los cuidados? Ya. Mariana, entonces a todos van a pasar automáticamente a reuniones más pequeñas de 4 a 5 personas y luego cuando terminen los 10 minutos los vamos a hacer volver a todos automáticamente. Si no se van automático, entonces hay algún mensaje que se muestra y que les podría permitir pasar a la sala para grupos pequeños. Hola, los que no todavía entran a su sala, tienen que ahí seguir la instrucción que dice pasar a salas para grupos pequeños. Y si alguien está teniendo problemas, me puede preguntar a ver cómo lo podemos solucionar.
Los que todavía no pueden entrar a su sala tienen que buscar en la barra de abajo la opción grupos o salas para grupos pequeños y ahí seleccionar unirse a la sala que tengan asignada y si no la encuentran pueden unirse a una que tenga pocos participantes para que puedan conversar. En celular tiene que aparecer la opción más, que son 3 puntitos. Y en esos 3 puntitos debiera aparecer reacciones, tal vez, votaciones, cuestionarios, subtítulos y salas para grupos pequeños. ¿Cuánto? ¿Les pusiste timer o hay que como No, traerlos de vuelta en algún minuto? hay que traerlos de vuelta. O sea, cuando tú me digas, le pongo cerrar sala. Ya, no sé cuánto llevamos. Creo que, a ver. Sí, Partimos a las llevamos como 16:57. No, 56. ya. Así que ya vamos a cumplir 10 minutos en un par de minutos más. ¿Y se les puede avisar de alguna manera o? Sí, si quieres anfitriona, a ver, déjame ver si te anfitriona. Presionando la letra B le puede avisar o si prefieres le aviso yo. Ya. Avísales tú porque no cacho muy bien cómo hacerlo. Hola, les recuerdo que quedan 2 minutos para que cerremos las salas. Ya. ¿Vamos volviendo ya? ¿No? Sí, yo cacho que volvamos, ¿no? Súper.
Tú tienes ese poder alto, ¿no es cierto? Oye, me hicieron un alcance antes que vuelvan todos sobre la traducción. ¿Esa la hiciste tú o la sacaste de algún lado? No la hice yo. Que lo encontré bueno, que no es tanto como boluda porque me lo hizo una compañera por el chat. Porque no es como, me estarán haciendo hueona que no cobro, sino que al revés, ella decidió cobrar y es como, me están diciendo que soy una concha de su madre por cobrar, Sí, eso, es verdad. ¿cachai? Sí, Entonces, al final, para efectos de la discusión es lo mismo, pero es buena la distinción porque es como, sáquenme ese pito, ¿tú, cachai? claro, es verdad. ¿Quería hacer el comentario también? ¿Ese? No, Nica. No, pero dale. ¿Por qué? Además me lo estaría robando de mi compañera que me lo dijo. Pero que lo diga. No estamos en la, no estamos en la wea de economía feminista, así como un robo más, uno menos. Hola, bienvenida de vuelta. Hola, feministo. ¿Cómo se Feminista. Recuerdo de un tiempo que estaban molestando a los varones y decían, "No, eres un feministo", le decían. El bullying. Está bueno. Oye, bueno, abro palabras. ¿Cómo les fue la conversa? Aquí estábamos conversando que estaba mal la traducción de que soy una boluda. Yo lo traduje como al argentino porque nada, había puesto este ejercicio también en una clase para Argentina. Y en verdad no es como si es como seré muy tonta, sino que es como soy yo la no sé cómo decirlo, Santiago. La desgraciada. La pésima La persona. desgracia. ¿Soy yo la pésima persona por cobrar? Claro. Pero bueno, quiero saber cómo fueron sus conversas, cómo estuvo la conversación, si quieren compartir algo. Veo que José Francisco está levantando la mano. Sí, vamos a tratar de incentivar la conversa. Súper. Bueno, tuvimos un buen grupo. Yo siento que bueno, todos están de acuerdo con el tema del pago. Creo que no hubo disidencia respecto de aquello. Pero surgen varios cuestionamientos antes de responder la pregunta. El primero, creo que entramos en la filosofía económica desde la perspectiva de, la primera arista es las personas mayores y la poca valoración de su tiempo respecto de las personas más jóvenes. Creo que eso salió al final, ¿sí? De la conversación, creo que ahí hay un tremendo tema, porque esta es una abuela que cuida a un nieto. Entonces la pregunta es, como sociedad, ¿cómo valoramos a las personas mayores y de qué punto de vista ese tiempo es tan válido como el de un joven? Y ahí el compañero hacía el alcance respecto de cómo está estructurada nuestra sociedad y cómo desde esa estructuración también tenemos ese tema de quién es más rentable o menos rentable. Lo otro que también llama profundamente la atención es el cuestionamiento de la monetarización del cuidado, que podría llevarnos a que yo mañana mismo le empiezo a cobrar a mis hijos el tiempo por el cual les cuido tanto yo como su madre, y sería tan válido aquello, ¿no? Si lo ponemos desde ese punto de vista, todos aquellos que cuidamos a otros, entonces cobremos. Puede que ahora no, que son niños, pero cobremos cuando sean más viejos. Y alguien me va a decir, pero es un deber, pero la sociedad es la que establece deberes, ¿no? Entonces, eh, puede que éticamente, depende de la ética de donde se mire, podría ser que si el extremo de esa monetarización podría en el fondo hacer un cambio en la ética. La ética también no es algo escrito en piedra, ¿no? Los seres humanos evolucionamos y en la medida que evolucionamos, entonces el Estado es quien los cuida. Entonces, nada, yo tengo un hijo, se lo entrego al Estado, que el Estado lo críe, lo cuide, para eso pago impuestos, ¿no? Pues perfectamente podría ser. Los kibbutz en Israel se organizan así. Sí que es uno de los socialismos más extremos que existen, digamos, en vivencia comunidad, por ende perfectamente podrían libremente uno tener un hijo, entregárselo al Estado, el Estado me lo entrega a las 9 de la noche, yo lo hago dormir. Entonces, creo que llama profundamente la atención cómo el neoliberalismo además va entrando en conceptos que son muy propios de la izquierda, ¿no? Muy propios, yo soy de izquierda, me considero de izquierda,
milito en un partido de izquierda además, y me considero profundamente feminista, ¿no? Pero siento como el neoliberalismo va entrando en estos procesos y la monetarización va tomando un poquito el sentido del valor. Entonces, me llaman todas esas dudas y creo que todos compartimos también eso en el grupo. Gracias. Muchas gracias, José Francisco. Súper interesantes los puntos, me encantó escucharte. Vamos, tengo Gustavo, Camila, Rocío, luego Carolina. Me encanta, mucha participación. Y tal vez palabras cortitas para que sigamos porque hay más contenido que les quiero compartir. Así que dale, Gustavo. Súper, gracias por la palabra. Mire, en nuestro grupo coincidimos en varios puntos, pero esta es una opinión personal. Hay que partir de la premisa de que los abuelos, por regla general, no están obligados al cuidado de los nietos. Ese cuidado le corresponde a los padres, a las personas que en el fondo tienen este proyecto de vida para con su hijo, y los abuelos en el fondo hacen lo que pueden. En ese sentido, no considero que sea un tema, como tocaba el colega anterior, un tema que tenga que ver con una obligación por parte de los adultos mayores, que en el fondo en Chile están protegidos. Existe varias convenciones, incluso de tratados internacionales, que protegen al adulto mayor. Y considero que es súper válido que esta persona, en aras de su salud, de su integridad, en el fondo de su tiempo, cobre por lo que él considera que es una carga. A lo mejor significa para esta persona una carga, y ya dejó de ser en el fondo un favor o una ayuda para con su hijo. Eso sería mi opinión para no quitar más tiempo. Gracias. Gracias, Gustavo. ¿Camila? Sí, hola. Bueno, yo planteé como una visión personal, pero mi grupo igual estuvo como de acuerdo en ella, que yo siento que aquí podemos irnos como a un problema de raíz, como mucho más estructural y mucho más antiguo en el fondo, que es como en el momento en que pasamos como de entender los cuidados como un concepto de comunidad y sociedad a un concepto como interno de como de padre, madre y su familia, su núcleo, muchas veces madres solas, muchas veces madres con padres, pero que siguen estando solas. Entonces, que se sacó como el concepto de cuidado de la comunidad, y entonces el cuidado lo tercerizamos. Y entonces, cuando tercerizamos el cuidado, le tenemos que poner un valor a ese cuidado, que ciertamente lo tiene, porque le estamos quitando, en el fondo, no quitando, pero estamos cambiando como tiempo productivo por tiempo de cuidados. Pero entonces, si vamos a esa idea, entonces también el tiempo que las madres dedicamos al cuidado muchas veces también debería tener un valor, porque en el fondo, en este caso y en este ejemplo puntual, se está hablando como del valor que le pone la abuela, y está como en ese juicio ético de si tiene que cobrar o no, pero en el fondo la madre está tercerizando ese servicio para ella poder tener ese momento productivo y tener independencia económica, que es la que en el fondo muchas veces las madres tenemos que poner en juego por esta tarea de cuidado de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, ciertamente tiene que tener un valor el cuidado hoy en la sociedad como la construimos, pero el problema inicial viene de por qué estamos tercerizando ese trabajo de cuidado, o qué valor le vamos a poner al cuidado interno y en estos núcleos tan pequeños que tenemos hoy. Eso. Gracias, Camila. Me encantó eso de cómo se ha ido tercerizando y quitando el cuidado como desde los espacios comunes, ¿verdad? Vamos a volver a eso en un poquito más adelante. Rocío, luego Carolina y luego Catalina. Brigitte, ya, muy cortito. Van saliendo más palabras, pero quiero que sigamos, así que... Ya, yo cortito, como de lo que se habló en mi grupo, teníamos una mamá en el grupo, una mamá que se dedicó al trabajo doméstico no remunerado y la crianza, y veíamos la necesidad de que efectivamente fuera o sea, que tuviera un intercambio monetario el cuidado, ya que es un trabajo productivo, pero igual como lo vimos de que en realidad, desde el punto de vista como más materialista, que el cuidado finalmente va a ser una persona que va a contribuir de forma también productiva al país. Entonces, como que el sistema, o sea, el cuidado tal vez no solamente debería recaer en lo personal, en lo familiar, sino que colectivizarlo también desde el punto de vista desde el Estado, que
que genere un sistema de cuidados que permita estar involucrado en la crianza, pero tampoco tal vez una exclusividad de la crianza, que es que tenga las condiciones necesarias para poder estar tranquila y que haya como que el cuidado sea una piedra angular del desarrollo del país en general, no como algo que tiene que cada familia responsabilizarse y y pensar solamente en un pago, sino que es un cambio en donde se colectiviza la crianza de forma como completa. Gracias Rocío. Bueno, hay algunos países que han ido avanzando hacia la creación de sistemas nacionales de cuidado, como una política pública. No vamos a tener hoy día tiempo como en analizar qué políticas o qué medidas se pueden tomar a distintos niveles, que es un ejercicio que también a veces a mí me gusta hacer, como a nivel de hogar, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, región, país, planeta, como todas las medidas que podemos ir tomando como para avanzar a políticas de cuidado. Pero también es una tarea que tal vez les puedo dejar para la casa, de que vayan pensando en qué políticas se pueden ir generando a los distintos niveles. Entonces le doy la palabra a Carolina y después a Brigitte, y de ahí cerramos esta vuelta. Sí, muy breve. Bueno, yo igual en el grupo ya hablaba alguien. Coincidimos un poco en que sí tenía fundamento la valorización de ese trabajo, pero a mí, en parecer, así más personal, yo creo que tal vez habría que hacer una distinción entre los cuidados en general, como cuál es la valorización que le damos a eso y que ya viene a requerir una respuesta más estructural, y como el dilema ético y moral que tiene esa abuela respecto de su hija y respecto de su nieto. Y que ahí yo creo que ahí, si vamos como muy directo a eso, tal vez también tenemos que ponernos en la posición de la persona respecto a si realmente tiene necesidades con ese trabajo, necesidades que ese tiempo productivo que lo utiliza para cuidar no puede ser reemplazado. No sé si se entiende muy bien, pero por ejemplo, a mí tal vez sí me choca un poco el sentido de tener que monetizar todo cuando no hay una necesidad de base. Por ejemplo, si esa persona ya tiene una remuneración estable, o por ejemplo es una persona pensionada, imaginando que una pensión más que suficiente para tener una vida digna, cosa que no es muy común, pero en un sentido así, como yo diría, ¿por qué estamos monetarizando? ¿Porque existe una necesidad o porque ya hay un valor agregado que se está queriendo obtener? Cosas así. Gracias, Carolina. Claro, en el fondo tú traías la distinción como del trade-off, como de qué se puede hacer con este tiempo en vez de estar cuidando o en vez de estar trabajando y ganando plata. Brigitte. Hola, sí, mira, a mí me produce algo como ruido, por un lado, esto de considerar que siempre que se establece un valor económico, un valor de intercambio, la fuerza de trabajo sea sinónimo de capitalismo. O sea, de alguna manera se crea una moneda, digamos, como para poner una forma de intercambio, así como se crea las formas del trueque. Porque al final es tu fuerza de trabajo, es tu esfuerzo. Hay todo un tema ahí también que yo veo, ¿cachai? Que es el tema de las cuidadoras. En general, las cuidadoras muchas veces mueren antes que los cuidados, porque el desgaste es demasiado grande, hay un desgaste, y la verdad que es un trabajo muy especialista. Yo creo que las mujeres, por lo que yo escuché también en mi grupo, digamos, porque todos distinguimos que de alguna manera nos crían distinto. Entonces como que este trabajo es como que un trabajo como que nos sale fácil, y no, es un trabajo que se aprende. Cuando una madre se hace cargo de un postrado, tiene que aprender. Y aprender un trabajo súper especializado que es propio de los técnicos de enfermería. Entonces yo creo que también tiene que ver cómo uno valora el tiempo, cómo valora los tiempos. Y por otro lado hay una cuestión que también alguien dijo sobre la fragilización de la mujer. O sea, la mujer, como va cediendo a múltiples espacios de cuidado que no tienen remuneración, cada vez se va fragilizando más. Entonces yo veo a muchas más madres no cobrando y ayudando a sus hijas por sacrificio para que sus hijas salgan adelante con sus nietos, que porque ellas en realidad lo deseen como un deseo de sueño personal. Eso.
Sí, muchas gracias, Brigitte. Tú traes el tema de la feminización del cuidado, que es una tendencia no solo en el cuidado, sino, por ejemplo, en el trabajo de la agricultura familiar campesina, también había un proceso de feminización de la agricultura familiar campesina. Entonces, ahí vemos cómo efectivamente nos van enseñando, y es lo que yo me refería antes con esta como reproducción de roles, que son patrones culturales, que son expectativas que se nos va criando a responder a esa forma. En el chat también había un comentario, lo voy a pasar muy brevemente, de Mario Arredondo, que dice que podemos construir sociedades que produzcamos menos, gastemos menos tiempo trabajando y tengamos una vida más comunitaria. Podría superarse la lógica de pagar no pagar para que los cuidados sean algo realmente comunitario y no individual o familiar. Otro comentario de Bárbara Morales dice: en nuestro grupo fue interesante que lo que tiene valor no es solo el tiempo usado, sino también lo que se transmite, afectos, cultura. También es interesante el juicio social que hay detrás, que hace la señora, que hace que la señora dude de su posición. ¿Estaré yo mal? Claro. Ya pues, muchas gracias por compartir. Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. Volvamos a, voy a volver a compartir la pantalla. Les quería contar, bueno, nos quedan más o menos 40 minutos de clase. Yo tenía pensado hacer un break. No sé cómo están. Háganme más o menos así como, sí, break, necesitamos urgente, o no, démosle, como para ver. Démosle 5 minutos, Mariana. ¿De break? Sí, 5. Dale. Que nosotros medio que tuvimos, porque no participamos de la actividad, pero la Claro. gente que participó. Ya, entonces vámonos ahora al break y volvemos después con lo que queda. Sí, Súper. eso, excelente. Volvemos entonces a las 19:28. Me Tuyo, tomé entonces, más pausa de lo que debería, creo. Ya, por volvamos. 30 segundos. Adelante. Súper. Entonces, sigamos. Bueno, espero que hayan activado y aprovechado este pequeño descanso. ¿Qué nos trae este ejercicio que acabamos de hacer en el módulo anterior? Bueno, lo que yo quería que conversáramos, y agradezco mucho las palabras y todas las reflexiones que hicieron, que me parecieron súper importantes. Primero, el reconocimiento de que todas las personas en algún minuto de la vida hemos o vamos a necesitar de cuidados. Existe, y desde las economías feministas se habla de esta vulnerabilidad radical en la que todos compartimos como seres humanos la necesidad de ser cuidados, pero a la vez todos tenemos como seres humanos la capacidad de ofrecer cuidados. Una distinción importante que fue mencionada más o menos tiene que ver con que el valor del cuidado o el valor en general no necesariamente tiene que ver con el precio. Entonces, formas de valorar el cuidado pueden ser monetarias o monetarizadas, pero no necesariamente tienen que ser. Entonces, esto es un acuerdo social, es una convención, es un acuerdo al cual podemos llegar, que tiene que ver con cuánto valor le queremos dar, qué tipo de valor y cómo reconocemos ese valor. Más allá del precio, podemos decidir todas y todos como sociedad que, bueno, nos parece importante darle un valor monetario, o puede ser que no, y que nos planteemos, como comentaba Mario, bueno, esto es una responsabilidad colectiva, tiene un valor comunitario, todas nos tenemos que hacer cargo de esto, más allá del precio que le vamos a poner. Y yo sí coincido en este punto con el comentario que hacía Brigitte de que en el fondo no todo valor monetario es capitalista. El capitalismo surge en un momento histórico en particular donde, o sea, el capitalismo no inventó las monedas ni ponerle precio
las cosas. Entonces también tener ojo con eso, no demonizar necesariamente, ponerle precio a cualquier actividad, sino que también lo importante es salir de esta idea de que la única forma de valorar es a través del precio, que es un poco la noción en la que hemos sido como entrenadas en esta como economía neoclásica, neoliberalista, neoliberal, que pareciera ser que la única forma de valor es el precio, ¿verdad? Entonces veamos que existen más formas de valor y pensemos, ok, ¿cuáles son esas formas de valor? ¿Cómo las reconocemos? Algo relacionado con el tema de la vulnerabilidad radical de todas las personas y que todas necesitamos cuidados, es el tema de la responsabilidad, de a quién le corresponde cuidar. ¿Y a quién le corresponde hacerse esa pregunta? ¿Son solo los padres los que son responsables de cuidar porque ellos tomaron la decisión de tener hijos? ¿O son los abuelos? ¿Son las abuelas mujeres? Porque eso también es un tema que no hemos conversado, de por qué es la abuela en general la que cuida a los nietos y no el abuelo. O sea, también hay estas distinciones de género asociadas a ciertos roles y ciertas características de hacer mejores las cosas que otro género. Desde la perspectiva de las economías feministas, es una responsabilidad efectivamente colectiva, que tiene un valor, que el cuidado tiene un valor mucho más allá que el precio que se le ponga, sin necesariamente decir que los cuidados no deberían tener precio necesariamente. O sea, no es que las economistas feministas estén en contra de ponerle precio al cuidado, no va por ahí la conversación, sino que va por cómo valoramos que todos necesitamos sostener la vida, que todos necesitamos vivir bien y que para eso todos somos interdependientes. Y lo último para cerrar esta parte es que la manera en que entendemos el cuidado y el valor que le damos al cuidado tiene consecuencias y va a tener consecuencias concretas en la reproducción de la vida, en cómo distribuimos las tareas entre todas las personas al interior del hogar o al interior de una comunidad. Va a tener consecuencias concretas en las relaciones de poder. Y va a tener también consecuencias concretas en el bienestar socioambiental y también consecuencias concretas en la política pública. Entonces, es una conversación importante, qué valor le damos al cuidado, qué vidas queremos sostener. Es un acuerdo social, como habíamos conversado, y bueno, obviamente es una conversación abierta que no se cierra en esta clase. La idea también es que tal vez ustedes puedan llevar esta conversación a sus espacios personales, a sus conversaciones en familia o entre amigas. Entonces, en resumen, un resumen muy breve. 3 tipos de economías desde la perspectiva feminista. Primero, una distinción de que economía de género no es lo mismo que economía feminista. Las economías de género, como habíamos visto, utiliza el sexo como una variable para analizar distintas brechas entre hombres y mujeres en la posición económica en la que se encuentran, y puede o no tener una perspectiva feminista. La economía feminista, en cambio, busca desafiar las bases epistemológicas de cómo estamos entendiendo nuestras relaciones económicas y qué condiciones son necesarias para sostener la vida que queremos y qué tipo de vida queremos vivir. ¿Qué vida, volviendo a la pregunta inicial de qué vida merece ser vivida? Y la economía feminista reconoce que existen distintos géneros, distintos cuerpos, incluidos los cuerpos trans, y es necesario avanzar en equidad, en inclusión de todos los géneros, de todos los cuerpos, comprender que los cuidados son necesarios para todas, no solo niños o adultos mayores, sino que todas o enfermos o enfermas, sino que todos en nuestro minuto de la vida, en algún minuto de la vida, vamos a necesitar cuidados, y al mismo tiempo todos en algún minuto de la vida somos capaces de ofrecer cuidados.
Y también el punto de la economía feminista sobre la importancia de las autonomías de los cuerpos. Entonces la pregunta de la economía feminista es ¿quién cuida, quién sostiene la vida? Y hace un gran énfasis en la interdependencia, es decir, que todas entre los seres humanos dependemos entre todos para vivir. Entonces tenemos que hacer un reconocimiento a esa interdependencia y a esa vulnerabilidad radical que nos sostiene. Y luego, un tercer punto sería que la economía feminista ecológica va a incorporar el pensamiento ecologista, y ahora vamos a profundizar un poco más en esto, no solo ahora desde la preocupación de las vidas humanas o las relaciones entre los seres humanos, sino también la relación de los seres humanos con otras especies, con otras vidas no humanas, que pueden ser plantas, animales, ciclos, ecosistemas, procesos, que permiten sostener la vida ya no solo de la especie, sino que la vida en la Tierra. Entonces, la economía feminista y ecológica va a hablar no solo del reconocimiento de la interdependencia, sino también del reconocimiento de la ecodependencia. Es decir, que todos dependemos de funcionamientos y de ciclos ecológicos para que la vida sea posible en la Tierra. Y la pregunta de la economía feminista y ecológica, o una de las muchas preguntas que va a tener, es qué vidas queremos sostener, humanas y más que humanas, y cómo nos organizamos para eso. Creo que había una pregunta, no sé si vi una mano levantada. Gustavo, ¿o no? Sí, gracias Mariana. Lo que pasa es que no puedo no decirlo, tengo que decirlo en este momento, en verdad, porque lo viví durante mi etapa de práctica profesional y creo que es súper importante que lo visualicemos todos y sobre todo ustedes que trabajan y exponen su curso y sobre todo el tema del feminismo. En Chile se produce un fenómeno de la violencia intrafamiliar en contra de los adultos mayores y esa violencia pasa por esta despreocupación de repente por parte de los padres para con sus hijos. Entonces, imagina tú un adulto mayor con enfermedades de base, con una edad ya cumplida, por ejemplo, entre 60, 70, 80 años, pues el adulto mayor se cumple a los 60 años, que tiene más encima que hacerse cargo de su casa y más encima hacerse cargo de sus nietos. Mientras tanto, los padres, por no hacer esta responsabilidad compartida en cuanto al cuidado de los niños, dejan en manos de una persona con enfermedades de base y con una persona que ya en el fondo cumplió, porque hay que pensar que las personas todas cumplimos un ciclo. Imagina tú 50 años criando, 40 años criando, 60 años criando, le vamos a pedir a una persona adulta mayor que siga más encima. O sea, vamos a aceptar como sociedad que una persona que ya cumplió su ciclo siga cuidando. Yo considero que eso es un abuso que las políticas públicas, claramente que existe un abandono respecto a los adultos mayores, el Estado en su conjunto claramente que abandona a estas personas. Concuerdo con usted en el sentido de que hay que crear instituciones que permitan a las personas que están trabajando poder dejar a sus niños claramente como en guarderías, que ojalá, como la Junji, por ejemplo, que mejoren en ese sentido. Pero con esto termino. Considero que es un abuso exigirle a una persona que ya cumplió un ciclo de vida, criando, trabajando, esforzándose, creando sociedades completas, haciéndose cargo de la educación de su propio hijo, exigirle más encima y cuestionarlo porque tiene interés económico. ¿Qué pasa si simplemente no quiere? ¿Qué pasa si simplemente está cansado? ¿Qué pasa si simplemente quiere estar una tarde, compartir con su compañero de vida o compañera de vida? Porque Gustavo, simplemente a veces no quiere, simplemente. Gustavo, Esos un elementos, segundo. termino con esto. Creo que hay que considerar esos elementos al momento de plantear ciertas políticas y ser responsable en el sentido de considerar que hay ciclos que las personas cumplen, ciclos de vida que cumplen, en donde no le podemos seguir exigiendo que se sigan haciendo cargo de tal o cual responsabilidad. Eso. Sí. Gracias y gracias por este tiempo para poder exponer mi punto de vista. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Daniela Muchas también gracias. levantó la mano. Sí, hola. Es súper breve, pero cuando tú contaste sobre la economía rosquilla, la clase anterior del lunes, la profesora no estaba tan familiarizada, entonces creo que es súper interesante que la conozcamos
no digo ahora, pero sí como recomendación. Yo la descubrí hace 2 años, soy profe de enseñanza media en tecnología y medio ambiente, y me hizo mucho sentido la economía rosquilla, entonces creo que cuando tú la nombras al inicio de esta clase es sumamente enriquecedor la forma en que lo muestra, como la base social, que es la dignidad de las personas, pero sin olvidar los límites planetarios, porque finalmente, como tú dices, no puede existir uno sin el otro. O sea, sí, el planeta puede existir sin nuestra especie, eso sí es cierto, pero nosotros como especie no podemos existir sin el planeta y los recursos que nos brinda a diario. Es sumamente necesario desde todos los ámbitos naturalizarnos. Creo que cada vez toma más el tema de la desnaturalización, aunque ahora son temas de conversación, la ecología, el cambio climático, la contaminación ambiental, etcétera, pero siempre está primero el capitalismo, el crecimiento económico. Entonces vemos ahora, y no es que lo esté diciendo yo, pero vemos, por ejemplo, países desarrollados que están aumentando su ideología fascista. Entonces, y eso también viene con temas medioambientales potentes, o sea, no existe el fascismo ecológico, que yo sepa. Entonces es heavy. Y además, hay un documental, como para recomendar, que hizo National Geographic hace como 2 años, si no me equivoco, 1 año atrás, se llama 2040. No lo he encontrado así como para mostrárselo a mi estudiante en español, está en inglés. Su nombre es 2040, es de un australiano y habla del rol de la mujer para resolver temas medioambientales. Es súper interesante. Yo lo encontré así casi por casualidad, cambiando la tele en el verano en National Geographic, y me enamoré. Y está en internet, pero está en inglés por el momento. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Sí, el tema de la economía de la dona, bueno, no tengo tiempo ahora de abordarlo, pero efectivamente, como tú planteas, y busquen a Kate Raworth, es súper bueno el planteamiento que tiene, y además tiene un laboratorio de políticas sociales que se encarga de acompañar como procesos de transición en las ciudades, y por ejemplo, Ámsterdam, Barcelona, han como contratado los servicios de este Economic, ¿cómo se llama? DEAL, se llama, DEAL, Donut Economics Action Lab, se llama en inglés. Y ellos como diseñan políticas a nivel de ciudad para generar esto. La idea básica de la dona, para los que no lo conocen, es que es una rosquilla. Entonces, el círculo interior son como los mínimos sociales que todos necesitamos para vivir bien, y el círculo exterior es el respeto de los límites planetarios. Y en la rosquilla misma, como donde va, donde va la dona, donde va la comida, es el espacio donde es seguro habitar. Entonces la idea es que todas las políticas y todas las acciones que hagamos estén en ese espacio seguro. Y no voy a ahondar más en eso, las invito a verlo, el trabajo es súper bacán. Y el tema de los ecofascismos es un temazo, y de cómo el fascismo avanza. No voy a entrar más en eso ahora porque nos quedan 15 minutos, así que voy a tratar de rápidamente hacer una pincelada muy rápida a lo que es economía feminista ecológica, porque me gustaría que se quedaran con esta con la propuesta que hacen las economías feministas ecológicas. No sé cuántos de ustedes fueron a un curso de economía y les enseñaron la idea de uno de los supuestos básicos de la economía es el Homo economicus, que es representado en muchos textos económicos como como Robinson Crusoe, como esta historia de Robinson Crusoe en una isla que de repente se encuentra con necesidades que tiene que cumplir, que tiene necesidades ilimitadas y recursos escasos que tiene que
decidir racionalmente cómo tomar decisiones. El tema es que la economía neoliberal está basada en este Homo economicus. ¿Quién es este Homo economicus? Si nosotros como cerramos los ojos y nos preguntamos, ¿quién es este sujeto? En general, está pensado como un hombre blanco, burgués, varón y adulto. Y la economía neoclásica está diseñada, pensada desde este punto de vista, desde esa posicionalidad, de un hombre blanco, racional, que toma decisiones de manera muchas veces egoísta, que tiene necesidades ilimitadas, que busca maximizar su utilidad, que está aislado, que no viene de ninguna parte, apareció nomás, que nadie lo cuidó, nadie lo crió y nadie se va a hacer cargo de él y él no tiene a nadie que cuidar. Y pareciera ser que no sabemos mucho de su conciencia moral, y este Homo economicus está a la base del pensamiento neoliberal y capitalista. Entonces lo que hace la economía feminista es justamente desafiar no solo los sustentos teóricos, pero también como epistemológicos de cómo estamos entendiendo la economía y desde qué punto de vista estamos entendiendo la economía. Entonces la idea es desafiar efectivamente este Homo economicus y todas las implicancias que ha tenido para la economía. Brevemente, hay críticas ecofeministas a esta economía neoclásica que tiene que ver con cómo hemos ordenado nuestras visiones de mundo. Los dualismos jerárquicos que se entienden como, por ejemplo, hombres, mujeres, norte, sur, desarrollado, subdesarrollado, foco productivo, reproductivo, en general, o también cultura, naturaleza. Son polos que no solo es una distinción dual, en el fondo no solo la distinción de polos, sino que la crítica está hecha a la jerarquía que se genera culturalmente para entender que uno de esos polos es más fuerte, se asocia con algo más fuerte, más imponente o más valorado, como por ejemplo la visión del hombre por sobre la de la mujer, la visión de la cultura que tiene que controlar la naturaleza, la visión del norte que controla el sur, o el desarrollo que controla y guía a los países subdesarrollados. Como esa jerarquía, esa jerarquización es un constructo mental y un constructo social que es desafiado por las economías feministas. Dicen, hay que desafiar y deconstruir estos dualismos jerárquicos, porque son los que nos han llevado a entender el mundo como lo estamos entendiendo. También el ecofeminismo critica el androcentrismo, es decir, que los varones sean entendidos como la medida de todas las cosas, la medida de cómo hacer economía o hacer política. Por ejemplo, hay algunos países que siguen usando la medida de la pulgada, y la medida de la pulgada originalmente es la medida de promedio de un hombre blanco adulto. Esa es una pulgada. Entonces, también nos vamos dando cuenta cómo el androcentrismo está mucho más presente, incluso hasta el día de hoy, que reconocemos que existen diversidades de género, de cuerpos, etc. Entonces, las ecofeministas van a criticar el androcentrismo, van a criticar el antropocentrismo, que es la idea de que los seres humanos somos superiores como especie a otras especies, y que debemos controlarlas o que debemos cuidarlas, y que es nuestro rol como ya sea o controlar o proteger, o que la naturaleza está como a nuestra disposición como un recurso. Las feministas también van a estar en contra de todas las formas de violencia y de la invisibilización de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, de las vulnerabilidades y de los cuidados. También van a criticar fuertemente los supuestos de la economía capitalista neoclásica, como ya vimos, esta idea del Homo economicus, con necesidades ilimitadas, del hombre BBVA, burgués, blanco, varón, adulto, y que esa figura se convierte como en el supuesto de todas las
decisiones de cómo planificamos nuestra economía. Van a criticar también las ideas de dominación y acumulación primitiva como si fueran la base del ser humano, como si es que esa fuera la única forma de ser humano. Y también van a criticar la idea del crecimiento económico ilimitado que no respete los límites planetarios y los límites geofísicos que sostienen la vida en la Tierra. Y por último, van a criticar, las ecofeministas y feministas van a criticar la devaluación moral de todo lo no monetizado, es decir, que es en este imperativo de la economía capitalista neoclásica de ponerle precio a todo, todo lo que tiene precio pareciera como ser lo que cuenta, y todo lo que no tiene precio o lo no monetizado, como los procesos naturales o la reproducción social, los cuidados que ya venimos hablando, parecieran como valer menos porque simplemente no le ponemos precio. Entonces a eso me refiero con devaluación moral de lo no monetizado. Quería brevemente, no vamos a tener demasiado tiempo, pero dejarles esto igual planteado, de cómo ha avanzado el diálogo entre feminismos y medio ambiente, y cómo desde los feminismos hemos avanzado en incorporar distintas perspectivas que han hecho que la perspectiva ahora ecofeminista esté sustentada en varias contribuciones históricas que no es que se hayan como ido borrando la una de las otras, sino que se han ido como co-construyendo. Son 7 enfoques, esto es desde el trabajo de Corinna Dengler y Schrank, que hacen como esta genealogía de las relaciones entre feminismo y naturaleza, o feminismo y medio ambiente, y van distinguiendo. Primero, en los 70 aparece el enfoque de subsistencia, dando cuenta o criticando esta devaluación de los cuidados y la explotación, no solo de las mujeres y de quienes eran encargadas y somos encargadas de los cuidados muchas veces, sino también la explotación de la naturaleza. Y el enfoque de subsistencia también plantea centrarse en la vida y en todo lo necesario para producir la vida. Luego, en la década de los 80, surgen los ecofeminismos materialistas desde una tradición angloamericana, que es lo que es desde donde aparece esta crítica a los dualismos jerárquicos que yo les comentaba, y existe ahí una distinción bien importante entre esencialismo y materialismo. Las perspectivas esencialistas plantean que las mujeres están más cercanas a la naturaleza porque somos sujetas de... o sea, como tenemos capacidad de reproducirnos y de generar vida, pareciera ser como que estamos más cercanas a la naturaleza, como toda esta idea de mujer semilla, la intuición femenina como algo más relacionado con la naturaleza, y en cambio el hombre más relacionado con la cultura, con el control, con la racionalidad. Esa es un poco como la construcción que hacían los esencialismos, los ecofeministas esencialistas, las ecofeministas esencialistas, pero que es una distinción que desafían las ecofeministas materialistas, que van a decir, no tiene que ver con que las mujeres de por sí seamos más cercanas a la naturaleza y los hombres más cercanos a la cultura, sino que nos han criado de esa manera de como que las mujeres estemos más atentas a los ciclos, a las formas de cuidar, a poner atención, pero nos han criado así, nos han educado para que esa sea nuestra forma, ¿verdad? Y nuestros roles. Y desde ahí van a decir muchas autoras como Caroline Marchand, Van Plumwood, y bueno, muchas otras que ahí tienen la referencia, Vandana Shiva, María Mies, que murió hace 2 días, así que mis respetos a María Mies, que es una pensadora ecofeminista muy importante, que tanto las mujeres como el medio ambiente somos sujetas de explotación. Luego, en los 90, aparecen las economías feministas ecológicas, que dan cuenta de que las externalidades, que es lo que se llama externalidades desde las economías neoclásicas, deberían ser en realidad el foco de análisis, criticando esta jerarquía de lo no monetario y lo monetario,
Y les quería mostrar este cuadrito que es el modelo del iceberg, que muestra arriba, en la punta del iceberg, muestra la economía visible, la economía que está monetarizada y el trabajo pagado. Y luego, abajo de ese iceberg, o abajo de la pirámide, está todo lo que sostiene esta posibilidad, que son los trabajos de cuidado, los trabajos de subsistencia, como la agricultura familiar campesina, los trabajos de las mujeres a nivel de hogar, también las comunidades que fueron colonizadas o han sido colonizadas y que han sostenido ciertos modos de vida, y a la base de todo esto está la naturaleza, también siendo invisibilizada por toda esta economía como patriarcal, capitalista, neoclásica, que solo se fija en la punta del iceberg, que es la economía visible y monetarizada. Luego están las otras cuatro perspectivas de cómo el pensamiento feminista se relaciona con la naturaleza y con el medio ambiente, que tienen que ver con las contribuciones de feministas decoloniales y postcoloniales, que hacen críticas al desarrollo desde una perspectiva interseccional y luchas por la justicia ambiental, y ahí está el trabajo de Vandana Shiva, de María Lugones, de Miriam Blanc. Bueno, ahí les dejo las referencias para las que estén interesadas, Lorena Capnal, desde los feminismos comunitarios. Luego están las perspectivas de la ecología política feminista, que intentan superar estos dualismos jerárquicos, superar las desigualdades interseccionales y ver que también las materialidades se expresan en desigualdades de poder en cuanto al acceso a ciertos bienes naturales y servicios también. Por último están los neomaterialismos feministas, que es, tal vez algunas de ustedes han escuchado de Donna Haraway o de Rosy Braidotti, que la idea es desde una perspectiva poshumanista tratan de superar esta distinción jerárquica entre la naturaleza y la cultura, que es como una distinción súper fundamental en el pensamiento moderno, y tratan como de ver esos espacios como de intersección, y que al final no existe algo así como la naturaleza y la cultura, sino que todos somos naturaleza-cultura, va a decir Donna Haraway. Nature Cultures como un solo concepto, una sola palabra que nos engloba, que somos, al tiempo de ser cultura, somos naturaleza. Y por último está la perspectiva de los feminismos decrecentistas, que reconocen la idea de límites planetarios, reconocen la necesidad urgente de pensar en la suficiencia y en los cuidados como bienes comunes, que ahí está el trabajo de Dengler, de Susan Paulson, de Yayo Herrero, de Estefania Barca. Todas estas nociones desde el punto 1 al 7, como este rápido traspaso que hemos hecho desde las teorías feministas y la naturaleza, todas buscan ampliar las concepciones de economía, desarrollo y naturaleza. Hay un planteamiento fundamental, que la primera parte estuvimos hablando harto de los cuidados, que en inglés se dice care. Hay toda una como nueva corriente que trata de, desde las economías feministas ecológicas, de mirar no solo los cuidados, sino también los cuidados de la tierra, el earth care, que tiene que ver con un comentario que hicieron, que alguien hizo en el chat al principio, de como, los trabajos de cuidado tienen que ver también como con los servicios que presta la naturaleza como servicios de los ecosistemas. La pregunta que se hacen estas pensadoras es, ¿solo basta con cuantificar los servicios de los ecosistemas? ¿Vamos a monetarizar también ese valor, o podemos buscar otras formas de valorar los bienes que nos provee la naturaleza? Y entonces, en este planteamiento, el trabajo de cuidados no solo es relevante en cuanto a trabajo entre seres humanos, trabajo de cuidados entre seres humanos, sino también el trabajo que hacemos como seres humanos para cuidar otras formas de vida y sostener y cuidar la naturaleza. Entonces, es una invitación a tomarse en serio esto de la ecodependencia, de cuidar los suelos, las aguas, los animales no humanos, las plantas, las semillas, que tienen de por sí un valor metabólico que es lo que sostiene la vida en la Tierra. Entonces es toda esta invitación de pensar
que somos parte de una red de vida, de una trama de vida que nos sostiene, y bueno, eso también abre la invitación a preguntarnos por qué es la escasez. ¿Es real este supuesto de que todos los bienes son escasos, o hay también abundancia en un mundo, si es que podemos respetar los límites planetarios, pero a la vez observar que hay espacios y hay vida que es muy abundante? Por ejemplo, las semillas. O sea, de una semilla nace una planta, de esa planta nacen muchos frutos, y de esos frutos nacen millones y millones de otras semillas. ¿Eso significa que toda la lógica económica funciona en base a la escasez, o hay también abundancia? Y luego, la idea de cuidados de la tierra no solo tiene que ver con cuidar, claro, la vida en la tierra y esta trama de vida, todas las formas de vida que nos sostienen, no solo a nosotros como seres humanos, sino a otras especies, sino también respetar las temporalidades, que son diferentes, que nuestro ciclo de vida como seres humanos es muy distinto al ciclo de vida de una abeja, muy distinto al ciclo de vida de una tortuga, muy distinto al ciclo de vida de un roble, y muy distinto de vida, no sé, a los ciclos que cumplen las aguas, el carbono, etc. Entonces, ¿cómo podemos cuidar desde una perspectiva también que cuide esas temporalidades y que permita a la naturaleza regenerarse? Y ahí, pienso que las agriculturas indígenas, campesinas, la agricultura agroecológica o regenerativa, está pensando en esto, está pensando desde esta lógica de cuidados de la tierra, y también un poco dejarles la invitación a cómo podemos nosotras incorporar no solo la noción de cuidados, sino también de cuidados de la tierra. Y por último, ya como para ir cerrando, quería dejarles con algunas reflexiones finales, que es que todas las vidas y todas las formas de vida merecen ser vividas, y debemos cuidar la vida, y esa es una perspectiva, o sea, esa es una invitación desde la perspectiva feminista y ecofeministas, que es la sostenibilidad de todas las vidas y poner la vida en el centro. Hablamos de esto de la interdependencia y de la ecodependencia como dos principios fundamentales que guían nuestro actuar y nuestra política y nuestra forma de pensar la economía como este proyecto político epistémico. También la idea importante de pensar en las autonomías de los cuerpos y de los territorios. Una de las luchas más importantes de las feministas ha sido la lucha por la autonomía de los cuerpos. Yo creo que tenemos que salir de esta de esta noción como media cliché de creer que todas las feministas lo único que hacen es luchar por el aborto, porque no es así. Es una lucha mucho más profunda por la autonomía de los cuerpos, de todos los cuerpos y de los territorios también. Y cómo eso se relaciona con, o sea, cómo vamos a conjugar esa necesidad de autonomía y respeto por las autonomías de los cuerpos y de los territorios con las nociones de interdependencia y ecodependencia. ¿Cómo se conjugan esas dos? ¿Son excluyentes? Desde mi punto de vista no, y creo que es algo que tenemos que conversar y como incorporar, sobre todo para hacerle frente a lo que decía la compañera anteriormente de fascismos que están poniendo todo el tiempo en jaque nuestras autonomías y nuestras interdependencias y ecodependencias. Por último, o a continuación, avanzar hacia una ética de cuidados que nos permita cuidar y reconocer esta ecodependencia e interdependencia y valorar más allá, valorar los cuidados de la tierra, más allá del precio y de lo monetario. Este puntito que decía de las temporalidades y de las escalas de los planetas, de los ecosistemas, de las distintas especies, tenerlo en cuenta cuando estamos pensando en cómo vamos a generar una economía desde una perspectiva ecológica y feminista, y darnos cuenta que existe una diversidad enorme de saberes, de seres y haceres que tenemos que abrazar, respetar y cuidar, y que eso es
también lo que nos convierte en un planeta maravilloso que nos sostiene, que solo la diversidad es capaz de sostener eso. Y por último, como punto y reflexión final, que la justicia social es también justicia ambiental. Con eso, les quería dejar esta pregunta, ¿qué se llevan de esta clase? No sé cómo estamos, si tenemos 5 minutitos, como Sí, para... Mariana, igual lo que te comentaba es que lo mandé por el chat, entonces quizás no alcanzaste, pero No, no alcancé. nosotros tenemos un registro de asistencia donde justamente esta es la pregunta. Súper. Entonces, yo creo que no nos queda tiempo para compartirlo en vivo, pero de todas formas nosotros te hacemos llegar los resultados Eso. del formulario para que tenga esa retroalimentación. Eso, genial. Eh, Perdón que me demoré un poquito más. No, está perfecto. Pero muchas gracias por su atención. No alcancé a leer todo el tema del chat, pero ahí, Santiago, tú me ayudas De todas maneras. a leerlo después y muchas gracias. Bueno, cualquier duda que tengan, me escriben, me contactan. Yo feliz de seguir estas conversaciones y bueno, espero que haya sido un poco útil o entretenido al menos para ustedes aprender esto. Las gracias son todas nuestras, Mariana. Estamos, sobre todo, como decía al comienzo en el chat, especialmente agradecidos de tu disposición considerando tu horario. Así que, en función de los cuidados, ándate a dormir luego. y muchísimas gracias por participar. Fue una excelente clase. Creo que vamos construyendo sobre las anteriores de una muy buena manera. Así que muy atingente la clase, muy útil para lo que estamos aprendiendo y de nuevo agradecer tu disposición y excelentes contenidos. Gracias a ustedes, un abrazo grande, que tengan buen día mañana, buenas noches y sí, sigamos conversando, como sigue el diálogo abierto, así que ahí, abrazos. Aplauso virtual entonces para Mariana, en la versión que pueda. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la clase. Gracias por la clase, que estén bien. Que estén muy bien. Muchas gracias.